donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a esta velada que tenemos el día de hoy en el marco de la Filbo Digital 2021. Les damos la bienvenida de parte de 9 editores y de las nuevas voces narrativas que tenemos en la editorial. Esta noche nos acompaña Mir Clavijo, que es el más nuevo de estos que nos acompañan el día de hoy, es el más nuevo, por eso será el primero que va a hablar el día de hoy acerca de su obra, El ataque de la paloma, una novela que hace trilogía. Bueno, él más adelante les contará más acerca de ella. Nos acompaña también Andrés Felipe Cáceres López, autor de La prosa del testigo, un libro de relatos finalista en la colección Indicios. Este año 2021 es un libro que lanzamos hace un poco más de un mes, de edición limitada, muy bello. Él también ya les hablará ahora en un momento acerca de su obra. Tenemos también con sus minificciones y relatos atómicos Infortunios. Este libro se lanzó ya hace un par de meses, es el segundo libro de Cristian, de la biblioteca, ambos libros con un formato particular y también con una narrativa, digamos, muy particular. Él también les hablará ahora en un momento acerca de él. Tenemos a G. Jaramillo, Historias Bogóticas. Este libro lo lanzamos en el marco de la Filbo la semana pasada, está recién salido del horno, hasta ahora está pues puesto en nuestra página web y estamos empezando este libro pues que un libro y un autor que tienen una gran acogida. Ya Jaramillo también les hablará un poco más acerca de todo su trabajo. Y tenemos también a Luz Helena desde la Tierra. Este libro es muy especial porque esta es la primera presentación que hacemos en sociedad de este libro. Es un libro que ganó la convocatoria del año 2021 de novela. Aparte es un libro que quedó finalista en el Premio Nacional de Novela Elisa Mujica de Idartes. Bueno, ya bien Luz Helena adelante a hablarles de esta obra de fantasía y de ciencia ficción un poco también. Bueno, bienvenidos entonces, Vladimir, yo te cedo la palabra y bienvenidos a todos, a todas las personas que nos están acompañando por este espacio. Hola Andrés, hola compañeros de Nueve Editores, nuevos autores, nuevas voces. Mi nombre es Vladimir Clavijo Galdino y así es Andrés. Bueno, soy el nuevo, les estaba diciendo aquí detrás de cámaras que bueno, me tocó entrar, abrir, siendo el nuevo, pero no es novatada. Yo les cuento de mí, les cuento de mi obra. Mi obra ha llevado un proceso creativo de más de 15 años. Empiezo con una reflexión acerca de lo que está pasando en los entornos que en ese momento tenía y de una Bogotá que para mí siempre ha tenido una trascendencia, ¿no? El centro de Bogotá para mí tiene una trascendencia muy importante. Y empecé en esa reflexión hace 15 años. Hace 15 años justamente organizando todos los papeles, encontré la primera vez que puse este nombre en una libreta y a partir de ahí empecé con
tema de estructurar la historia. En los últimos 4 años me dediqué justamente a mirar cuáles eran las rutas que me parecían podían ser mucho más poderosas y que ayudaran a que la historia fluyera. Y el ataque de la paloma finalmente en lo que se convierte es en un propósito también para mí. Cuando la presenté a 9 editores en su momento, esto fue en enero de este año, tomé la decisión de ya es tiempo, ya esta obra está madura, y presenté como los 2 primeros capítulos, ya como consideraba yo que estaban finalizados, se los presenté al equipo de 9, a Andrés, a Andrea, y bueno, a otras 2 editoriales. Y en esa búsqueda ellos me vuelven y me dicen, mira, sentémonos que hay mucho de qué hablar. Y así fue, empezamos a hablar de la obra. La obra pasó de ser un solo libro a 3 libros, se convirtió en una saga, justamente por la reflexión que me hacían ellos como editorial. Y es que tenemos algo que puede llegar a conectar muchos más niveles de las historias y de las sensaciones que producen las historias. Yo considero que el ejercicio del escribir, yo no me considero escritor aún, yo siempre se lo he dicho, tuve en algún momento reuniones con algunos de las personas que nos van a acompañar esta noche, yo todavía no me considero escritor, es mi primera obra, mm, pero para mí este ejercicio como tal de haber iniciado este proceso de madurar letras, de entenderme también, porque hay una trascendencia también en la escritura, me llevó a decirles, díganme qué debo hacer. Y en ese proceso es cuando se decide que es una saga, que la estructura tiene que cambiar, porque obviamente pasar de un libro que nos está pesando en, no sé, 400, 500 páginas, pensar una saga que puede llegar a tener 1200 páginas, empieza uno a hacerse una reflexión diferente. El ataque de la paloma se da en una realidad alternativa de una Bogotá en la que el Bogotazo nunca sucedió. Y para mí esa es una primera apuesta. El Bogotazo fue un punto de transformación de la ciudad. Inclusive la misma destrucción que produjo el Bogotazo nos terminó llevando a nosotros a, a conectarnos con una ciudad diferente. El centro cambió y inclusive eso afectó la forma en que creció la ciudad. Ahora, en la obra lo que termina sucediendo es que no sucedió el Bogotazo, no tenemos partidos políticos de ese mismo nivel como los estamos manejando hoy, y lo que está sucediendo en esta historia es que los movimientos sociales tienen una función diferente. Eso por un lado en esa realidad. Y por otro lado, se convierte en una oportunidad para narrar. Alguna persona me decía, ¿es cliché la historia? Le decía, no, no es cliché, pero sí es una historia de amor y de desamor, ¿no? Y finalmente el ataque de la paloma es historia de amores y desamores y de muchos tipos de amor y desamores. Se ha escrito mucho sobre el amor. Me considero una persona que vive el amor de muchas maneras y, y eso lo quise plasmar en la obra. Y a partir de ahí empecé a desarrollar este amor por el trabajo, este amor por la opinión, este amor por una mujer, por un hombre, por una mamá, por un papá, y que realmente es lo que nos rodea en la cotidianidad. La obra trata de acercarse a lo cotidiano también, a entender una ciudad que sería vieja, ¿sí? Un centro de Bogotá muy viejo, pocas estructuras altas para su momento. Pensemos en ciudades en las que no sucedió en Bogotá, sino en otras ciudades de Latinoamérica, donde los centros históricos son realmente muy cuidados. Imaginémonos una Bogotá así. Y obviamente pues sucede un ataque. Aquí les cuento como infidencias de la obra. El 13 de agosto, cuando yo pensé esta obra, la pensé hace 15 años, pensando en un viernes 13 de agosto, en el marco de lo que para mí fue una fecha importante, que fue la muerte de Garzón. Lo charlábamos ayer en el lanzamiento de la obra Solo con 9. Y, y ese viernes 13 de agosto quedó así, desde el principio. Cuando haciendo todo el montaje, la presentación, cuándo se va a hacer, y digo, este año es viernes 13 de agosto. Y fue una bonita coincidencia para lanzar. Le dije, ese día se debe lanzar la obra, porque en la obra, el viernes 13 de agosto es cuando tenemos justamente el ataque de la paloma. Y quedó así. Digamos que no tiene un año específico, pero pues caería en este 2021. Y con esa misma
con esas mismas coincidencias que surgen. La portada es una coincidencia también maravillosa. Eh, si ustedes van a Google Maps y van al lugar donde suceden ciertas situaciones y levantan la mirada en esos movimientos de Google Maps, hay una paloma que está volando y tiene un contraluz y de ahí es que sale la portada que ustedes están viendo. Yo se la muestro al equipo de 9, les digo, miren esta fabulosa coincidencia visual, la vemos y decimos, tiene que quedar así, ¿sí? Entonces hacemos un tipo de edición y lo sacamos. Entonces, para mí es una oportunidad grandísima, agradezco a 9 editores, fabuloso que hayamos podido lanzar la obra en la Filbo. En este momento el libro ya está a punto de lanzarse, lo lanzamos el próximo viernes, así que, pues nada, para mí es un honor poder estar con estas otras otras voces en 9 editores y en la Filbo 2021. Y espero que puedan comprar la obra, puedan leerla y se apasionen como yo me apasioné haciéndola y que la puedan disfrutar y la podamos discutir, que finalmente hay muchos enlaces políticos, sociales, culturales, el arribismo que a veces nos mata a los colombianos y que hoy es noticia también. Gracias, Vladimir, por tu intervención y por contarnos todo acerca de tu nueva obra, de tu primera obra de la trilogía, mejor. Y bueno, la palabra a Andrés Felipe Cáceres para que nos hable de su libro La prosa del testigo. Bienvenido, Andrés Felipe. Muy buenas tardes a todos. Otras voces, otros autores. Para mí, la verdad, es un gran placer estar, es un honor grandísimo. Y si bien Vladimir comentaba que era como que se sentía como el nuevo, yo mucho más me siento como el nuevo porque aquí, sobre todo por la fortuna de poder publicar esta colección de 20 cuentos con 9 editores. Es mi primer producto literario, al menos serio, mi primera publicación. Y mucho de lo que aparece dentro de las narraciones son, como bien dice el título, testimonios, ¿sí? Cada producto narrativo, pues puedo asegurar que es de cierta manera algún testimonio. Entonces en estos solamente vamos a encontrar testigos, testigos hacia asuntos que puedan llegar a ser desagradables, asuntos que puedan realzar la dignidad, asuntos que puedan incluso alegrar o de cierto o en cierto grado puedan significar cierta melancolía. Cada uno de estos cuentos son muy cortos en extensión, como tal 19 puede que tengan en promedio 1 o 2 páginas de extensión y por eso mismo el tema está tan condensado y es un esfuerzo, el berraco que me tocó para poder comprimir y poder mostrar en una experiencia muy corta estas inquietudes que tengo, porque es que sobre todo los temas están muy ligados a esas preguntas que son como difíciles de uno poder responderlos en una noche con la almohada. Por ejemplo, nuestra relación con el infinito, no en una situación física, más bien como en una relación de lo sublime, en esto que puede llegar a ser incluso muy injusto como es la suerte, la muerte, la familia, cómo la familia puede incluso llegar a ser un veneno en cierta manera y cómo los sentimientos y las emociones están de cierta forma calando para nuestros propios impulsos y nuestro propio actuar como tal. Hablan del perdón, habla de la muerte, habla incluso de otros temas que no se ligan tanto como a esta dimensión tan, digamos, seria, sino más bien como que juguetean de cierta manera, por ejemplo, con la ficción, en donde se da por hecho un mundo fantástico solamente para destacar un elemento muy, muy concreto y da una experiencia que incluso puedo describir como adictiva, ya que son muy cortos, se leen así y en una tarde uno no se da cuenta, se lee uno, pero termina leyéndose 4 y así sucesivamente. Eh, ¿qué testigos están más o menos como enarbolando o pues se pueden aparecer dentro de la obra? Pues está Dios allí dando vueltas, por allí están algunos padres, algunos monstruos también están, muchas madres, todos los hijos, varios niños están allí jugando y pues se están metiendo y están saliendo con el fin de poder llegar como a expresar esa idea concreta que incluso no solamente
yo puedo destacarme como único autor de esta obra, sino que hay muchos autores allí plasmados y eso pues da pie a toda la historia y todo lo que le debo a la lectura que me ha podido nutrir para poder dar esto. Es un testimonio incluso de agradecimiento a esos autores, autores como Seurat, como Albert Camus, autores como Dostoyevsky, autores como Horacio Quiroga, esos que sí han llegado como a dirigir o enfocar gran parte de todas esas inquietudes que uno pueda, que a uno lo puedan abrumar, ¿sí? Y que no solamente, y que la única manera de poder llegar a plasmar eso es escribiendo como tal. Asimismo, estos están aquí y les planteo un ejercicio para cada quien que pues quiera o disfrute de la lectura así rápida y es tomar el epígrafe que está con cada cuento y ver si es que ese relato, ese testimonio se puede relacionar, se puede comparar, se puede ser completamente lo contrario para que estos detalles no se pierdan en toda la narración. Yo creo que incluso un cuento no solamente brilla por su forma o contenido, sino que la forma incluso dice más esos momentos sutiles, esas capas que uno pone, esos epígrafes, esos títulos, esos nombres, dan más riqueza a una narración concreta y al menos espero que haya tenido un buen resultado al momento de poder plasmar estas inquietudes aquí en estos cuentos. La portada, aquí la muestro, es un gato jugando con dados. El gato sí pertenece a uno de los relatos, los dados también. ¿Por qué es tan importante esta imagen? Bueno, a Dios como tal, que es un personaje que llega por acá, que es un recurso narrativo en últimas, si llega a enterarse de que ese gato está jugando con esos dados, yo diría que se va a enojar bastante. Se va a enojar terriblemente. ¿De qué manera? No podría dar más detalles porque están condensados ahí. Esos dados son importantes. Ese gato es importante. Y da más pie el hecho de que pueda llegar a ser un testimonio de sus dos relatos. Entonces, eso sí, el testimonio se puede ver de muchas maneras, se puede ser como catarsis, pero también el testimonio puede ser un sinónimo de arrepentimiento. Y muchos de los testigos que pueden haber tal vez escriban en señal de arrepentimiento como tal, porque la culpa también es un tema recurrente que yo espero tratar de la mejor manera para que sea un punto de encuentro no solamente conmigo, con ustedes, que son otras voces literarias, sino también con los lectores, porque lo que sí interesa más, o al menos en estos momentos, es que sí se pueda discutir de una conversación sencilla, más o menos todas estas inquietudes que considero valen la pena tener en cuenta, o valen la pena al menos ponerse sobre la mesa, discutirlas de esa manera. Ya sin mucho más, yo sí estoy muy agradecido con los editores, con la FIBLO por este espacio. Y sin mucho más, pues es un placer compartir con ustedes y espero que puedan también disfrutar, si quieren comprar esta obra, esos pequeños 20 minutos. Muchas gracias. Gracias, Andrés Felipe. Muchas gracias de verdad por toda esta introducción que le has hecho a los lectores. Te cuento que tu libro pues también ha sido un éxito en crítica y bueno, en ventas y todo, a pesar de ser una edición limitada. Bueno, y ahora le damos la bienvenida a Cristian Ocampo, Infortunios, el segundo Biblioteca Cristian Ocampo, mini relato, mini ficción, cuentos atómicos. Bueno, él ya les hablará un poco más acerca de su obra. Bienvenido, Cristian. Hola Andrés, muchísimas gracias por esa introducción pues, que acabas de hacer. También para mí es un placer estar el día de hoy compartiendo con todos los escritores que están acá de la editorial Nueve Editores. Tal y como lo menciona Andrés, esta es mi segunda publicación, Infortunios, un libro en el cual yo quise seguir como en la búsqueda de la escritura, pero mínima, es cuentos atómicos, microficción, cuentos hiperbreves, realmente tiene diferentes nombres. Y a diferencia del libro pasado, que derivó de una investigación muy, diría yo, muy extensa, este libro
se condensa o se plasma más bien de ese interés, de esa búsqueda que tenía por continuar narrando historias a partir de la microficción. Este libro, Infortunios, pues a diferencia de Las luces de la ciudad, que fue el libro que se publicó el año pasado, está dividido en tres partes. Esas tres partes realmente están segmentadas, es por extensión de los cuentos. Como lo mencionaba hace un momento Andrés Cáceres, pues me parecía muy interesante que él mencionara lo de que para él era algo complejo poder plasmar como esos cuentos en una página. Y realmente pienso yo que es mucho más complejo poder acotar las palabras que escribir un texto un poco más extenso. Porque las palabras, cuando son muy pocas, se la tienen que jugar a ser muy significativas para que el lector pueda entender en mejor sentido qué es lo que el texto quiere transmitir. Incluso en el cuento, en el libro Infortunios, también yo me la jugué para que aparecieran cuentos, en este caso un cuento que no tiene ni una sola palabra, es decir, el título lo dice todo, el título lo significa todo y allí también hay como un juego con el lector. Incluso recuerdo que cuando Andrea, la editora de Nueve Editores, estuvo haciendo la revisión de los cuentos que están en este libro, pues me preguntaba como que, Cristian, ¿será que en este cuento falta algo? Y yo no, Andrea, es que es un juego con el lector, así que si lo vuelves a leer te vas a dar cuenta de que allá hay algo mucho más, hay algo mucho más que solamente el título. Entonces la idea también es que el lector pueda interactuar un poco más con lo que hay allí plasmado, pues, en este título como tal. Como les mencionaba hace un momento, el libro está dividido en tres partes. La primera parte consta de tres cuentos. Estos tres cuentos, diría yo, son un poco más, son los más extensos que uno va a encontrar en la obra. Estos tres relatos se gestaron ya hace bastante tiempo. Diría yo que algunos de ellos se gestaron desde hace aproximadamente 10 años, en el ejercicio pues como de buscar también lectores que leyeran, que me corrigieran, que me dijeran, hey Cristian, es preciso más bien que retires esto, que acomodes aquí o que organices aquí, pues pude como consolidar unos cuentos un poco mejor estructurados, diría yo, y por eso están allí estos primeros tres cuentos. Incluso uno de ellos fue ganador en una convocatoria que se realizó aquí en Armenia, en el Quindío, y pues quise pasarlo también a la editorial a ver qué opinaban Andrés y Andrea en relación con los cuentos. Recuerdo que a principio de año les pasé la propuesta, también me dijeron, está muy interesante, vamos a publicarla y bueno, fabuloso poder continuar como con esta temática que les decía hace un momento, que es la microficción. Ya la segunda parte del libro es, diría yo, similar a lo que decía hace un momento Andrés Cáceres, son cuentos que no superan la página, son de media página. Algunos de esos cuentos toman como referentes algunos personajes que hacen parte de cuentos infantiles clásicos o incluso grandes obras de la literatura en general. Y ya pasando a la tercera parte de Infortunios, pues uno puede notar que allí los cuentos se reducen un poco más. Hay cuentos que tienen 25 palabras, cuentos que tienen las 20 palabras, cuentos que tienen 10 palabras, como un cuento que no tiene absolutamente ninguna palabra, pero el título, como les dije hace un momento, lo dice todo. Entonces, pues también muy interesado yo en continuar publicando microficción, pues les pasé la propuesta a Andrea y Andrés, y al igual que sucedió el año pasado, pues que para mí fue sorpresa que se interesaran en publicar microficción, porque no es muy común encontrar una editorial pues que publique como este tipo de narrativa. Entonces, pues voy a seguir con la línea, incluso en este momento tengo proyectos eh, que van y que siguen en la misma línea de lo acotado, ¿sí? Jugármela porque como les decía hace un momento, siento que a veces es mucho más complejo poder contar una historia en tan pocas palabras. Como les decía también hace un momento, este libro, pues realmente lo que, o más bien lo que yo buscaba con la escritura de estos cuentos, era narrar también ciertas experiencias, pero con un toque de ficción. Quien se acerca a la obra se va a dar cuenta incluso que allá hay unos cuentos un poco oscuros, unos cuentos un poco fantásticos, algunos muy oníricos, y hay personas que incluso que han leído la obra que me han dicho como que, uy, este cuento está un poco fuerte. Y también esa es como la idea del cuento, ¿cierto? Como trastocar un poco al lector, que diga como que, ¿qué está pasando acá?
a diferencia de los cuentos que ya había elaborado el año anterior con Las luces de la ciudad, que como les decía hace un momento, estaba centrado más que todo en aspectos muy reales. Cuando uno lee Las luces de la ciudad, pues puede hacer como una relación o un contraste con ciertas situaciones que uno puede vivir a diario en la ciudad. Ya cuando uno lee Infortunios, a pesar de que son microcuentos, pues uno se da cuenta de que no, pues son historias que nada tienen que ver con la realidad, por lo que les decía que ya hay ciertos aspectos muy fantasiosos, muy ficcionales. Entonces este no deriva tanto de una investigación como el anterior, pero sí puse pues como en marcha la imaginación como tal. Bueno, no tengo como más para aportar, así que muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ti, Cristian. De verdad que tenerte en la casa ha sido un placer desde hace ya 2 años, publicando pues tus obras y todo esto que acabas de hablar, también toda tu recorrido que tienes en todo sentido. Bueno, y ahora viene Géjara Rojas, un libro que es una de las grandes apuestas de la editorial también, como todas estas obras que estamos presentando el día de hoy. Lo lanzamos la semana pasada, también en el marco de la Filbo, y, y, y pues Jaramillo conforman la biblioteca Jaramillo Rojas con 9 editores. Él también ha publicado con otras editoriales, también sus trabajos de crónica principalmente, pero también es un gran narrador, por eso nos acompaña. Venido. Ahí va, buenísimo. Yo no sé qué vamos a hacer con estas presentaciones que nos hace Andrés a todos y a todas, porque hace que uno se las crea, ¿no? Y eso ya es peligroso en sí mismo, ¿no? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Estaba pensando lo que estaba contando, Cristian. Yo tuve la fortuna de tener el libro que recién estabas comentando. Y bueno, referente absoluto, ¿no? Monterroso. Creo que aterrizar en este autor significa también darse cuenta de que la economía del lenguaje no necesariamente es ahorrativa, sino que de alguna forma lo que hace es ser contundente. Y lo sabemos con ese gran cuento de cuando se despertó el dinosaurio estaba ahí, ¿no? De hecho, Monterroso tenía bromas del tamaño de... Publicó un primer libro y lo llamó Obras Completas, ¿no? Después publicó un segundo libro y el berraco libro se llamaba El resto es silencio. Entonces, no solo juega como con el humor, de alguna manera, pensaba mucho en Augusto Monterroso, Cristian, leyendo lo tuyo, ¿eh? Porque se trata justamente ya de apuntarle algo que es concreto, ¿no? Eh, Alguien diría como a la desnudez, ¿no? Pero ya lo mencionábamos en alguna otra charla con 9 editores y era como asumir que la desnudez termina siendo también otra categoría del encubrimiento. Y esto del encubrimiento, pues, me lleva a hablar un poco pues del libro que presentamos con 9 editores el martes pasado, el 10 de agosto, lo recuerdo porque es el cumpleaños de mi hermano. Se llama Sensorium, Historias Bogóticas. Bueno, yo soy Giovanni Jaramillo Rojas, estudié sociología y por cosas de la vida derivé en el periodismo y toda la vida me gustó escribir maricadas, entonces comencé a ponerle como seriedad ahí al asunto y ha derivado en algunos libros. Es el segundo libro que publicamos con 9 editores, lo cual, pues, como todos acá, pues, es una cosa como indescriptible, ¿no? Que alguien apueste por lo que uno está haciendo, y más en una cuestión como la literatura, en un país donde, o en un país, bueno, en una región del mundo donde la gente vive a partir de otras cosas, ¿no? Y donde se fomenta muy poco esto, ¿no? Entonces, Sensorium es el segundo libro. El primero es Cubanías, que es un libro de crónicas y perfiles de Cuba, de la isla de Cuba, con una noveleta de no ficción al final, en donde se narran una serie de sucesos ahí en la isla. Y ya con Sensorium, digamos, yo trabajo como editor para una revista de periodismo narrativo, una revista latinoamericana, se llama Revista Late. Era como empezar a darme cuenta que en algún momento, cuando estaba trabajando algún reportaje o alguna crónica, me veía demasiado seducido, no por perfeccionar una historia, ni siquiera por corregirla, pero sí como de colorearla. Y al decir que colorear una historia, pues siempre me contuve, estaba en pacto de verosimilitud con el lector y con las lectoras,
daba como en universos posibles en lo que podían terminar las historias, ¿no? El año pasado tuve un sueño en el que veía no mentiras, eso no fue un sueño. El último partido de fútbol al cual yo fui al Estadio El Campín antes de la pandemia y toda esta parafernalia fue un clásico Santa Fe Millonarios, el partido quedó 0-0, aburridísimo, 8 días antes de que decretaran que todo se iba al carajo. Y saliendo, caminando por la 57 hacia la Caracas, vi una pequeña escena entre dos hinchas de Santa Fe y un hincha de Millonarios. Yo soy hincha de Millonarios. Y se me quedó clavada ahí, ¿no? Pasaron los meses, el encierro, la locura, la esquizofrenia, toda esta vuelta. Y de repente, una noche me vi soñando con esa escena, ¿no? Y me levanté y comencé a escribirla, ¿no? Las herramientas que yo usé para escribir, para comenzar a escribir estos relatos, son 30 relatos, es como utilizar la estructura que nos brinda el periodismo, las herramientas que nos brinda la crónica para hacer ficción, ¿no? Entonces, justo en algún momento en mis manos cayó un autor maravilloso que está muriéndose, pudriéndose en Buenos Aires y a nadie le importa porque pues, el mundo es así. Enrique Sims, un gran escritor, que el tipo comenzó a acuñar en la literatura argentina el sobrenombre o sí, el mote, pues, de crónica de ficción. Lo cual puede ser en cierto sentido todo un contrasentido, ¿no? Porque la crónica no solo es verosímil, es verdad. Puedo ir a verificar los datos, ¿no? Entonces, como que lo que yo hice fue como darle esa vuelta de tuerca y sentarme en eso y decir como, bueno, ¿qué es la realidad, no? ¿Hacia dónde puedo apuntar la realidad? Y estamos en agosto, pues dije, voy a intentar de una manera maratónica escribir durante todos los días un relato en donde yo pueda hablar de la ciudad que me vio nacer, la ciudad que me vio crecer, la ciudad que extrañé durante algún tiempo y la ciudad a la que volví y de alguna manera me absorbe, ¿no? Y comienzo a tocar diferentes temas, una cuestión absolutamente multitemática, ¿no? Entonces hay relatos de homosexuales de closet, hay relatos de prostitutas y ladrones, hay relatos de gente bien, gente de camisa blanca que vive en el barrio Usaquén toda la vida, ¿no? De apellido Holguín, además. eh, Relatos de barristas, relatos muy tristes de gente que vive en Usme, en Engativá, en Fontibón, relatos muy chistosos, alegres, agresivos incluso, multitemáticos, en donde comienzo a experimentar también como esa forma minimalista, digamos, de contar las cosas. Y comenzaba hablando de Monterroso y haciendo referencia a lo de Cristian, también de alguna manera, parafraseando a Andrés con lo que nos contaba, como con la contundencia, ¿no? Utilizar las palabras que son exactas y como decía Chekhov, ¿no? Si tú vas a meter un arma, pues en un cuento, pues utilízala. Si no, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, por lo menos el revólver así no lo dispares, por lo menos ponlo así frente al lector. Entonces, como siempre, utilizando los recursos mínimos, pero los recursos que también puedan llegar a tener como una incidencia dentro de la historia, ¿no? Entonces, son historias también que son minimalistas, son 30, no, creo que solo una supera las 1000 palabras, ¿no? Y cada historia tiene un acompañamiento gráfico, que eso también, digamos, que es un vicio periodístico que tengo, y es no darle primacía a lo narrativo en lo periodístico, sino también a la imagen, a la parte gráfica, que me parece que también es otra forma, no solo de llevar a cabo como una reinterpretación de la realidad o del texto periodístico que se está escribiendo, sino también como generar otra dimensión de interpretación estética, ¿no? Las fotos todas son de Dayan Cifuentes, que es una fotógrafa con la que llevo trabajando muchos años como corresponsal, como periodista, bueno, etcétera. Y nada, el libro está ahí, lo pueden disfrutar. Intenté garantizar que en cada historia el lector o la lectora pudiera sumergirse en esa atmósfera específica, directa, que pudiera evitar el dolor, la alegría, la frustración, el miedo, el erotismo, el orgasmo de los personajes, por una parte, y por otra también, digamos, que pudiera proyectar la sombra de una ciudad que, pues, bien también decía Vladimir, ¿no? Que ha cambiado de una manera trascendental, pero yo sí no me la imaginé, digamos, sin el Bogotazo, mi imaginación no llega hasta allá, Vladimir. Pero sí de alguna forma utilizar como todo lo que yo conozco de la ciudad para poder generar
pequeñas acuarelas o pequeños paisajes. Aguafuertes, habría dicho Roberto Arlt, con el respeto del señor Arlt, ¿no? Entonces, ahí está, y bueno, un placer también estar acá con todos ustedes y no, pertenecer a esta familia, ¿no? Lo conversábamos la otra vez también con un lanzamiento también que se hizo de 9 editores, una antología de 9 narradores y narradoras colombianas, en donde hay un acompañamiento gráfico de un ilustrador, una persona un español que vivió mucho tiempo en Bogotá y también está ahí a la postre y siempre como buscando esa manera de equilibrar el texto con la imagen, que me parece una maravilla. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Jaramillo. Sí, son 30 historias bogóticas acompañadas de fotos, como bien lo dijo, de Dayan Fuentes, que también es editorial, un gran trabajo hacen Dayan y Jaramillo como equipo. Bueno, y ahora entonces tenemos también a Luz Helena Moreno, que obra antes es una obra que nos tiene muy alegres porque fue la ganadora de la convocatoria de narrativa 2021 en la colección Indicios de 9 editores. Esta finalista del Premio Nacional de Novela Elisa Mujica en el 2020. Entonces, bueno, Luz Helena, bienvenida. Cuéntanos, háblanos acerca de ti y de la obra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Como dice Andrés, sí, mi nombre es Luz Helena Moreno. De mí, tengo para decir que llevo trabajando para la rama judicial hace 22 años. Soy penalista y siempre he tenido como esta cuestión de todos estos años de querer escribir un libro. No pensé nunca, realmente nunca me imaginé que presentarlo a un concurso por primera vez, como fue el Premio Nacional de Novela en el 2020, llegar a ocupar los puestos que ocupó en la preselección como finalista. Ya después ya escogieron otros y ya salí, pero ahí quedó. Lo presenté luego a 9 editores y ganó como en la parte de narrativa novela. Tilia, Antes de la Tierra, ¿qué propongo? Propongo la posibilidad fantástica de la iniciación de la humanidad en un planeta distinto a la Tierra, un planeta al que llamé Qatar. Entonces, dentro de esta historia, el planeta es diferente, tiene unos paisajes muy diferentes, descritos de forma tal que nos podamos sumergir como si toda la humanidad hubiésemos nacido allá. Y la historia, y tiene una organización social también diferente basada en una parte de la Biblia que me llamó mucho la atención y la cogí literal, que es Génesis 6:1-14, donde habla sobre la existencia de unos gigantes en la tierra cuando al inicio de la humanidad llamados Nefelim. Entonces, con base en esta situación bíblica, me basé para crear este planeta Qatar, donde, digo yo, inició la humanidad antes de ser plantada aquí en la Tierra. Entonces, bueno, pero además dentro de la historia como tal, describo la historia de Neha, que es mi protagonista. Es un hombre de una raza primaria que empieza a la que llamé Tinca, que es la raza colonizadora de Qatar y en total él lo que busca es su propósito en ese planeta. Entonces va desarrollándose la historia a través de que su propia aldea le dice qué es lo que debe hacer, porque su padre lo hizo así y también el padre de su padre y el padre de su padre, pero él no siente que deba hacerlo así, que yo creo que nos pasa a la mayoría. La familia como que nos inculca, mire, es que usted tiene que ser alguien en la vida porque parece que nacemos no siendo nadie. Entonces nos dicen, estudien esto, hagan lo otro, pero uno dentro de sí como que siente que por ahí no va la cosa. Entonces, y yo creo que nos pasa a la mayoría de los escritores también, como que todos tenemos nuestras cosas de supervivencia aparte, pero sentimos este amor a que queremos hacer esto. Que si nos dijeran, mire,
usted tiene todo en la vida ya cubierto, ¿a qué se dedicaría? ¿Seguiría haciendo lo que está haciendo? Entonces uno como, por lo menos los escritores, la mayoría diríamos, no, pues yo me pongo a escribir. Entonces esto le pasa a mi personaje, no es un escritor, él lo que busca es su propósito y se va de la aldea a buscarlo. Ahí se encuentra con diferentes escenarios y lo que yo planteo es como este encuentro entre almas que todas entrelazadas tienen un propósito para poder llegar mucho tiempo después aquí al planeta Tierra. Entonces, más o menos de eso se trata Cillian, antes de la Tierra, porque estamos viviendo en un planeta al que llamé Qatar. Sí, es una historia fantástica, pero la que me basé en el Génesis 6:1-4, que habla de los Nephilim, dice la Biblia que habían antes unos gigantes que cubrían la tierra y que vivían con nosotros, entonces eso lo planteé también, pero no aquí en la Tierra, sino en este planeta Qatar. De esto más o menos habla Cillian, la portada me pareció hermosa, la hizo Andrea, creo, la escogió Andrea y esa es la historia con la que entré al Premio Nacional de Novela, planteando algo que realmente no he visto mucho en los escritores o autores colombianos y mujeres menos. Ahora de lo que habló Andrés Cázares, me identifiqué mucho porque es como que más o menos son ese tipo de preguntas que uno se hace a lo largo de la vida. ¿Qué significa la muerte? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Será que esto que estoy haciendo es lo que tengo que hacer? Y, o que no nos pase de pronto que lleguemos allá a esa otra dimensión y el jefe nos diga, vea, ¿escribieron? Entonces, de eso más o menos se trata, Cillian, y muchas gracias por esta invitación. Qué alegría, Luz Helena, muchas gracias a ti, de verdad. Pues la alegría es eso de que hayas ganado además a compositores, que recibimos 16 novelas, ¿no? En Colombia. Y bueno, la tuya fue la ganadora, también hicimos una selección. Ya está disponible también, está disponible en nuestra página web, ya está disponible también en manos de la autora, algunos ejemplares que ella tiene para firmarlos, las personas que estén interesadas por interno, igualmente los otros y las personas que estén interesados en adquirirlo nos escriben por interno o miran en la página web. Bueno, muchas gracias, Luz Helena. Y ahorita tenemos a un nuevo autor que tenemos la editorial en antologías, ha participado con nosotros en otras convocatorias, pero este es su primera obra individual con 9 editores. El Reductor tiene bastante particular y bastante intensa que seguramente Spitia nos va a contar ahora en un momento. También les quiero contar que alguna persona está haciendo una pregunta aquí por interno. Nos van a dar videos para que podamos responder a esta pregunta y si alguna otra persona quiere preguntar alguna otra cosa. Bienvenido, Spitia, háblanos del reductor. ¿Qué más, Andrés? Hola a todos, amigos, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad a Nueve Editores, a Filbo. Les cuento un poquito del libro. Primero que todo, pues obviamente agradecer a Nueve Editores y a todos los que hicieron parte de este libro. Eh, Voy a nombrarlos como en orden. La portada la hizo Omar Alarcón. Salió pues, fue el resultado de una convocatoria que hicimos junto a 9 editores. Esta convocatoria duró un mes y bueno, finalmente pues escogimos esta ganadora que es una portada simplemente espectacular. El prólogo es de Andrés Torres Guerrero, otro amigo también de 9 editores, un prólogo muy acertado, muy bacano. Me encantó como las referencias cinematográficas que utilizó Andrés y también literarias, incluso. Digamos que me asombró muchísimo lo corto y conciso que fue al resumir casi que de lo que se trataba la novela.
El epílogo lo hizo Andrea Vergara, un epílogo también muy, muy corto y muy, digamos, a la yugular, así como dice Pascuas. Y cierra, me parece que cierra el libro como un círculo, como un laberinto bastante especial. Tenemos también una nota de editor, digamos que lo que hicimos ahí con Pascuas fue un juego digamos que personajes, porque inicialmente la idea del libro era escribirlo entre los dos, pero pues ya después él me ofreció la oportunidad de editarlo y pues obviamente yo escribirlo. Entonces tenemos al principio del libro una nota del autor, una nota del editor y una nota del reductor. Es como que ese juego entre esos tres personajes que igualmente están presentes en la obra, de alguna forma también la figura de Caín es un poco el alter ego del autor, y la figura de Villalobos, que es el detective, es casi que el alter ego de Pascuas, que es como eh, la finalidad que quise darle a la novela, ya que Andrés Pascuas no, digamos que no podía por tiempos escribir. Igualmente, digamos que lo que les digo, esta nota de editor pues tiene como mucho sentido dentro de esa obra, ya que los dos conocíamos un poco de qué iba a tratar la novela. Bueno, me presento, soy Manuel Espitia, M. Espitia, soy publicista de profesión. Llegué a la literatura pues por medio de mi profesión, pero desde el colegio digamos que me enamoré de la filosofía desde octavo. Era pues casi que uno de era vago en todas las materias, pero en filosofía como que me ponía el chip y era casi que el más atento en la clase, me encantaba leer todo esto. Entonces creo que ese amor me llevó automáticamente a escribir y obviamente a leer. Primero tuve que leer muchísimo para empezar a escribir, y por eso digo que también es que no sea escritor de profesión, sino más de práctica. O sea, lo que he aprendido en la escritura es pura lectura. Mm, y bueno, eh, ¿cómo podría describir este libro con una palabra? Yo creería que la palabra es una crítica. O sea, este libro es una crítica total. Y ya voy a mencionar unos 3 puntos a los que este libro le hace una crítica. ¿Por qué decidí como esa palabra crítica? Creo que siempre me he caracterizado por ser un hombre indiscreto, ¿no? No, a veces no manejo bien las palabras al hablar. Entonces, la gente me dice como, uy, pucha, puedes hablar, puedes decir esto de otra forma. Y creo que esto mismo se demostró en el libro, quise plasmarlo en el libro, como un libro indiscreto y una crítica. Eh, el primer punto de crítica es una crítica a la sociedad o a la realidad reductora, ¿no? Ayer justamente estaba entregándole una copia del libro a Andrés Torres, el prologuista, y hablábamos, o él me decía algo como que él veía este libro como esa crítica y realmente pensaba como que, juepucha, así nos ha vuelto los gobiernos, así nos ha vuelto el sistema mecánico que funciona en el mundo, el dinero, todo nos trata de reducir y nos trata de hacernos sentir como hormigas, hasta la misma arquitectura, que tiene mucho que ver también dentro del libro. Además de que el protagonista es un profesor de matemáticas, eh, y por medio, digamos, de esas fórmulas y por medio de una máquina, pues logra, digamos que casi que mostrar o que parecer un dios al hacer esas reducciones humanas. También hablamos de que este libro es un hijo de su tiempo, ¿no? Digamos que es muy actual, habla mucho trato temas de las protestas, trato temas, incluso hay un virus dentro del libro también, es un virus como más psicológico, por decirlo así, que también tiene mucha filosofía de Nietzsche, de Camus. Ya más adelante, o si lo van a leer, pues van a entender un poquito a qué me refiero. Segundo punto, la crítica al cristianismo, y esto tiene mucho que ver con
los juegos de nombres que utilizo en el libro, gracias Andrés, los nombres como Caín, como Magdalena o simplemente como la figura de la Virgen, también hacen referencia a esa crítica y como el hecho hay un libro que se llama Las leyes de Manú. De ese libro, digamos que la religión cristiana tomó mucho y tergiversó mucho los valores. Dentro del libro también hay mucha crítica a esto y esto se muestra, digamos, con el nombre de la K. Antártica, Atlántica, todos estos nombres tienen la K y pues eso hace referencia como a la diferencia entre el cristianismo gnóstico y el cristianismo cristiano, por decirlo así. Tercer punto, la crítica al mecanicismo o al mundo programado. Esto tiene que ver con, primero, los capítulos, pues todos son nombrados con términos matemáticos. Segundo, pues el protagonista es un profesor de matemáticas. También hablamos de que todo está, digamos, controlado y programado de alguna forma. El virus, todo lo que pasa dentro de la sociedad y lo que estamos viviendo en la realidad, todo está, digamos que programado. Entonces, es una crítica también a eso. Hablamos de las catástrofes antinaturales, ¿no? No pueden ser naturales porque son programadas mediante máquinas pues plantas gigantes y esto también digamos que es algo que está pasando hoy en día. En Alaska hay una planta, un proyecto que se llama HARP, se hace referencia a todo esto. Dentro del libro pues hay una catástrofe que es como un hundimiento de cemento, entonces digamos que eso es, y ya también como que el fin del mundo que es casi que ese hundimiento. Entonces bueno, los invito a leerlos, los invito también a la charla que vamos a hacer el lunes con 9 editores, también en el marco de la Filbo. Ahí pues hablaremos más específicamente de cada tema que les estoy hablando hoy. Muchas gracias. Gracias, Spitia. Bueno, como les decíamos al principio, ahorita nos daba risa por interno de que tenemos muy corto tiempo, pero afortunadamente hemos tenido otras presentaciones. Vladimir, hace 2 días sentándonos, hablando, ya Jaramillo también ha podido. El lunes Spite y vienen unas presentaciones individuales también con Luz Helena y por supuesto Cristian ya había también tenido la oportunidad. Entonces, bueno, mostrar rápidamente las portadas, grábenselas bien porque esta gente que está hoy acá con nosotros la está rompiendo y esto que están viendo ustedes en este momento está dando mucho que hablar y va a seguir dando mucho de qué hablar. Así que bueno, nos quedan un par de minuticos para que se puedan despedir cada uno y antes vamos a responder una pregunta que le hacen a Vladimir. Dice, el proceso creativo de generar un universo paralelo, ¿tuvo que ver con una tendencia política o solo una construcción distinta de Colombia como la posibilidad utópica de cambio en vivir desde una perspectiva de un hombre joven? Bueno, ahí pasa algo y es que cuando yo inicié, yo tuve la posibilidad de irme a trabajar al Magdalena Medio. Eh, allá justamente donde empieza a desarrollar. Voy a trabajar un año en una zona que en ese momento estaba controlada por paramilitares y obviamente sí tiene un gran impacto en uno cuando uno puede tener la violencia cerca y en ese momento incluso tuve problemas de seguridad por eso. Mm, ahí empecé a entenderme también a mí mismo frente a eso que estaba sucediendo. Y aposté en mi profesión. Yo soy comunicador social, soy publicista y soy estratega digital. Me acerqué a una realidad del país que de pronto desde la ciudad no se ve, pero que de alguna manera la ciudad sí influyó en lo que sucedió en el campo también. Y era una relación que estaba todo el tiempo conectada. Y obviamente en una zona paramilitar como era San Pablo, me trajo a eso. Cuando ya regreso y empiezo a cuestionarme muchas cosas, pues sí tiene que ver con que en la creatividad, lo decía Jaramillo sobre, bueno, pensarse uno o crear realidades sobre algo que uno está viendo y sacar esa parte cotidiana y llevarla a otro lugar, o lo estaba planteando también Cristian sobre esas preguntas que uno se hace, pues finalmente es lo que sucede, ¿no? La creatividad esos gatillos, para mí el gatillo creativo, el gatillo emocional fue
fue darme cuenta que no era conforme, no estaba conforme con lo que estaba viendo y de alguna manera eso me llevó a pensarme una realidad paralela en donde, digamos, no están las mismas condiciones, pero sí pasa algo, y es que somos de alguna manera muy arribistas, ¿sí? Que es lo que yo decía ayer en la presentación, y es, somos una sociedad que se sigue midiendo por lo que tengo, no tengo, por lo que soy, no soy, o por lo diferente que puedo ser. Y esa crítica está en el libro y hacia allá va. Entonces, sí creo que es más una reflexión de alguien joven y que empieza a madurar esa idea hasta que decide que ese es el momento de poderlo decir. Bueno, yo aprovecho, Andrés, ya para despedirme también, para que todos nos podamos despedir. Bueno, a todos muchas gracias, gracias a Filbo, a Nueve Editores, a los compañeros. Los invito a que se acerquen a esta lectura. Yo, cuando Spitia presentó el reductor y toda la labor que implicó hacerlo, y tuvimos como esa conversación en algún momento, yo decía, aquí hay no solamente talento de, de- de personas, así como le pasa a Luz Helena, sino que finalmente a lo que le estamos apostando es también a poder generar nuevas realidades que nos permitan repensarnos la realidad en la que estamos. Creo que hacia allá es que tenemos que seguir caminando. Y Andrés, muchas gracias por todo el apoyo de Nueve y a Andrea también. Un abrazo. Gracias, bueno, gracias a ti, gracias a ustedes también. Pues para no pues, despedirme al final, sino dejarles un tiempo, por favor, despídanse, las personas están saludando por interno y pues chévere que ya se tomen un como especie de editores y de sus fans. De parte de Nueve Editores, muchas gracias. Filbo 2021 Digital, muchas gracias también y sobre todo a ustedes que son pues el eje fundamental y la familia de la casa editorial. Ahí va, bueno, empiezo por acá entonces. Bueno, agradeciendo a este espacio, a Filbo, a la editorial, a los compañeros y la compañera. Y bueno, dos cositas, como me parece que está bueno decirlo, por ahí escuché un par de veces como no me siento escritor, como que yo todavía no entro ahí, como que sí sé cuándo. Yo siento que los escritores y las escritoras son personas que sienten la necesidad de expresarse escribiendo y eso no le pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces creo que en esa medida como que eso nos convoca un montón, ¿no? Así como el artista o la artista en general, una persona que tiene como toda una inconformidad que hace que se transforme sensiblemente para poder reafirmar la realidad, para poder reconstruirla pictóricamente, musicalmente, literariamente, qué sé yo, ¿no? Entonces como que también está muy, muy encadenado ahí. Ahora la pregunta que me queda es, entonces, ¿qué carajos son las editoriales? Pues como una suerte de mecenas puede ser, ¿no? Como las personas que están ahí observando cuáles son todas esas cosas que están sucediendo e intervienen ahí. Entonces, eso, simplemente quería como dejar eso y felicitando a los compañeros y a la compañera por las obras y bueno, espero personalmente, conozco tanto a Andrés como a Manuel como a Vladimir, pero bueno, espero conocer literariamente a las demás personas, ¿no? A los demás por medio de sus obras, que eso también puede ser algo muy interesante y que no nos pase como a Woody Allen, que cada vez que conocía a alguien que admiraba se aburría, aunque eso también es un buen indicio. Así que buenas noches, chao, chao. Bueno, no, de igual manera agradezco mucho este espacio a la FIL y a Nueve Editores. Para mí esto es algo súper, ¿no? Independientemente de que pues, la labor de un escritor sea expresar a través de las letras, eso sigue siendo algo que me abruma incluso mucho esto. Y a mí me parece interesante algo que se mencionó antes y es que se está apostando por una nueva forma de contar, una nueva forma de narrar, unos nuevos temas, unos nuevos escenarios que antes en la literatura acá como que no se sonaban tanto y yo creo que por eso mismo vale la pena al menos tener esa referencia así fresca para uno poder incluso plantear una discusión que ya fue planteada, pero desde otro lado, desde otra perspectiva. Eso también a mí me parece brillante y sobre todo pues refrescante. Entonces, pues no mucho más, muchas gracias. También pues los invito no solamente a leer mi obra, sino la de los demás, que pues digamos que desde aquí de Cali no he tenido como pues la fortuna de poder
adquirir alguno, pero pues pronto pues me haré con alguno de los compañeros para pues poderlos conocerlo incluso más a fondo. Muchas gracias. Yo me uno a las palabras de Andrés. También ahora escuchando a todos los escritores que están en este momento, como que me atraía. Y de hecho en este momento estoy como picado por querer leer un poco de lo que han hecho todos ustedes, así que me estaré comunicando con Andrés para conseguir algunas de las obras porque de verdad quedé muy motivado. Y la invitación pues va para todas las personas que nos están viendo en este momento a conseguir las obras que me imagino con ellas tendrán un momento de placer y de goce, de disfrute estético. Entonces, muchas gracias a Nueve Editores y a la Filbo. Eh, bueno, no, yo quería decir que también agradecer a los que están ahí viendo, a todos acá. Todo lo que dicen es muy cierto. Allá el gatico hasta el gatico de Pascuas, gracias. Eh, Nada, yo quería también felicitarlos, obviamente. Luz Helena, Andrés me contó sobre tu libro, que le parece genial, que pues también una apuesta nueva, novedosa desde la literatura, el hecho como de crear un nuevo mundo, ¿no? Eh, y justamente pues me quedé pensando, el mundo que explicas, Cilian, que digamos que se parece un poco al Pangea del Reductor. Entonces hay una serie también de similitudes en todas nuestras obras y eso es lo que me parece muy mágico de la literatura y de pues pertenecer también a esta casa. Con Jaramillo hemos tenido también vínculos con Rabia. Es muy chistoso porque, o sea, yo siempre digo como que la literatura de verdad trae cosas mágicas y chistosas y relatos, acontecimientos. Él me hizo el prólogo de Rabia y como a los 2 meses me dijo, parce, me mordió un perro. A mí me había mordido un perro y yo había escrito el libro. Y luego a este man lo mordió un perro. Entonces es como, ¡guau! ¿Qué pasa Además, aquí? me encantaba eso de, a mí como con Giovanni me unió la rabia, ¿no? Eso era maravilloso, porque finalmente fue eso, ¿no? Finalmente la mordedura de un perro, unas cosas, unos circuitos muy particulares. Genial, genial. Abrazos. Gracias, gracias. Bueno, muy feliz de haberlos conocido a todos. No sabía que Andrés Cáceres estaba aquí en Cali. Entonces yo creo que podemos adquirir nuestras obras muy Ah, no, por sencillas. supuesto. Sí, claro. Entonces, y al resto, realmente, claro que sí, yo también conseguiré cada uno de sus libros, porque inclusive Cilian, una de las cosas de las que habla que nos une como humanidad es la colaboración mutua. Si cada quien va por su lado, no hacemos nada. Pero si nos unimos y nos apoyamos entre unos y otros, las cosas salen bien. Y siempre será así, y uno lo ha visto a lo largo de la historia. Que esto funciona mientras todos nos apoyemos. Y con los escritores pasa lo mismo. Entonces, claro que sí, también conseguiré las otras obras y Andrés Cáceres también buscaré cómo conseguir la obra y muchas gracias. Los cuentos de J. G. Jaramillo me llama muchísimo la atención, me da mucha risa lo que contó de cómo fue aplicando cada uno de sus 30 relatos a lo que veía, a lo que se encontraba frente a la calle, me parece increíble. Y lo que habló Vladimir Clavijo de imaginarse una Colombia sin un suceso importante. Creo que hay un autor, y G. Jaramillo, que sabe de tantos, debe saber quién es, que también sacó un libro con la posibilidad de que Hitler hubiera ganado la guerra, ¿cómo sería esto? Entonces, plantearse ese tipo de mundos me parece genial y lo que está haciendo o lo que hizo Vladimir con su libro me parece excelente para leerlo. Entonces, felicitaciones a todos. Y gracias, Andrés. Qué Un bonito, abrazo. gracias, gracias a todos. De verdad que tenerlos acá es todo un placer y ya como saben tenemos la oportunidad de compartir más, vienen lanzamientos, presentaciones, pendientes. Se les quiere mucho, muchas gracias, feliz noche